¿Ya conoces esta novedosa forma de vender pastel? Se llama slice cake y son unas rebanadas de pastel con una presentación tan original y atractiva que tus clientes no podrán resistirse. No dejes ir esta oportunidad de aumentar tus ventas. Te enseño la receta del bizcocho de vainilla relleno de ganache de chocolate blanco y frutos rojos. Aquí te dejo la receta. Esta es una receta básica. Vamos a empezar poniendo nuestros ingredientes secos, pero hay que pasarlos por un colador. Esto nos ayuda a que no se nos formen grumos y para que también entre más aire en la harina y esto hace que quede más esponjoso. Como esta es una harina de trigo común, es la que se le dice harina de todo uso, no lleva ningún tipo de impulsor químico. Eso se lo vamos a poner aparte, así que agregamos 2 cucharaditas. Recuerda que estas deben ir así al ras de polvo para hornear. Y también aquí agregamos 1/4 de cucharadita de sal. Mezclamos todo para que se integre bien y esto lo reservamos aparte y ahora en otro tazón vamos a ir poniendo los huevos. Estos tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a empezar a mezclar. Empieza a velocidad baja. Agregas el azúcar poco a poco y después sigues batiendo a velocidad alta. Si lo estás haciendo con batidora de mano, tienes que batir a velocidad máxima y es el tiempo aproximado entre 5 y 7 minutos. Tienes que notar que la mezcla se ve así. Los huevos ya cambiaron de color, cambió su volumen, aumentó muchísimo y se ve la mezcla mucho más clarita. Agregamos también 1 cucharadita de esencia de vainilla y el aceite. Este es aceite vegetal, el que usas para cocinar. Poco a poco empieza a agregar los ingredientes secos. Y también vas a ir alternando la leche con los ingredientes secos. Y cuando ya se vean todos los ingredientes integrados, raspa las paredes del tazón con una espátula para verificar que no haya ningún grumo o algún ingrediente sin integrar. Ya que tengas tu mezcla lista, es bien fácil, lo vamos a poner en el molde. Este molde que yo tengo aquí es rectangular y para esta presentación de pastel para vender, pues es importante que uses un molde rectangular. Este que yo tengo aquí mide 23 centímetros, 11 centímetros y tiene una profundidad de 9 centímetros. Es de aluminio, así que cualquier molde de aluminio rectangular te vale. Específicamente este yo lo compré en una tienda de materias primas en Guamúchil, así que si lo encontré en Guamúchil lo puedes encontrar en cualquier lado. Lo engrasé con desmoldante y le puse papel para hornear en la base. Es muy importante que no olvides este paso antes de poner la mezcla. Y en este punto ya tienes que tener tu horno precalentado por lo menos 10 minutos antes a 170 grados centígrados. En mi horno tardó 90 minutos ya que este molde es más profundo y tarda más, pero verifica que está hecho clavando un palillo en el centro del bizcocho y este tiene que salir seco. Ahora vamos a hacer un relleno delicioso de frutos rojos. Yo tengo aquí fresas y también blueberries. Estas están congeladas y voy a agregar también frambuesas frescas. Puedes hacer la combinación que tú quieras, pero en total deben ser 350 gramos de fruta. Le ponemos 2 cucharadas de azúcar. Llevas esta preparación a fuego medio y tienes que estar removiendo eventualmente. Aproximadamente lo vas a dejar 10 minutos sobre el fuego. Ay, esta es la cosa más maravillosa del mundo, huele delicioso. Esta la tienes que dejar enfriar a temperatura ambiente y enseguida la pasas a un recipiente y ahora sí la llevas a refrigeración hasta que enfríe por completo. Deja enfriar el bizcocho de 5 a 10 minutos dentro del molde y cuando ya no esté caliente, desmolda con cuidado. Retiras el papel de la base y lo dejas enfriar por completo. Y para nuestro relleno delicioso de frutos rojos vamos a hacer ahora otra elaboración que también le va delicioso. Vamos a hacer una ganache de chocolate. Yo tengo aquí chocolate blanco, el mío ya viene así en esta presentación. Si no, lo cortas en trozos pequeñitos. Y aquí tengo crema para batir o crema de leche que está súper caliente. La voy a poner aquí. La agregamos así sobre el chocolate. La puedes calentar en una olla especial directo en el fuego
o en baño María en el microondas. Y ahí la vamos a dejar reposar un momento para que se funda. Y después de un par de minutos, ahora sí empezamos a remover para que se mezcle todo y se termine de fundir. Si notas que no se ha terminado de fundir el chocolate y que no se está integrando bien, puedes llevarlo unos 10 segundos al microondas o puedes estarlo removiendo en baño María hasta que se vea completamente homogéneo. Ahora sí, ya que se ve una mezcla homogénea, yo lo voy a pasar a otro recipiente para que se enfríe más rápido y porque enseguida lo vamos a batir. Y ya que la ganache está fría y se ve así más consistente, ya casi vamos a empezar a armar nuestro pastel, pero primero la vamos a batir. Puse una parte aquí de la ganache, una manga pastelera, y como ya vamos a empezar a armar nuestro pastel, voy a empezar a cortar en capas mi bizcocho. Como mi bizcocho midió 6 centímetros de alto, haré las capas de 2 centímetros. Para armar nuestro bizcocho le puse aquí 2 capas de plástico de este que usamos para envolver alimentos y ahora sí vamos a empezar a armar todo nuestro pastel. Es súper fácil, colocas la primera capa de bizcocho y con nuestro relleno delicioso de frutos rojos vamos a empezar a aplicarlo dentro del molde. Si quieres ponerle al bizcocho algún jarabe o almíbar, claro que puedes hacerlo. Y enseguida pones el relleno de frutos rojos, distribúyelo por todo el molde y después pones la ganache de chocolate blanco. Pones la siguiente capa de bizcocho y repites el proceso. Estoy aplicando aquí la fruta y hace un momento te dije que 350 gramos de fruta. La verdad es que sí te alcanza, pero estoy notando que me quedó un poquito corta de fruta, así que te sugiero que la cantidad de fruta para que te quede así bien de relleno, a mí me gusta así con mucha fruta, sean unos 500 o 550 gramos. Aquí ya estoy aplicando ahora la ganache. Colocas la última capa de bizcocho y lo vas a ir acomodando así con cuidado. Haz un poquito de presión, pero no demasiada, solo para que se acomode. Ahora lo cubres con el plástico de cocina y es importante que no vaya a quedar descubierto por ningún lado para que no se reseque. Llévalo a refrigerar mínimo 6 horas. Después de haberlo enfriado toda la noche o mínimo 6 horas, se viene el momento de la verdad. Vamos a ver el resultado. Te voy a enseñar cómo quedó por dentro esta deliciosura. Uf, madre mía, es que esto se ve buenísimo y además huele, o sea, esto huele delicioso. De verdad, este es un sabor que te recomiendo muchísimo para vender justamente así por rebanadas, porque mucha gente tal vez no te va a comprar un pastel grande de este sabor, porque obviamente es más caro, pero este es el tipo de pastel perfecto que puedes vender para una boda. Ya que le retiraste el plástico, tienes que medir la porción que tú quieres entregarle a tu cliente. En esta ocasión yo tengo aquí una regla para guiarme. Voy a hacer mis rebanadas de 2 centímetros y tienes que tener ya listo un papel celofán. Este lo consigues en cualquier papelería y este te sirve perfecto para envolver tus rebanadas de pastel. Ya que tengas todas tus rebanadas cortadas sobre el primer trocito de plástico de este celofán, lo estamos usando básicamente para no embarrar todo el pastel. Es como cuando cortas la rebanada en la fiesta que te pones una servilleta. En vez de eso vamos a usar este. Y ya que las tengas todas cortadas, ahora puedes envolverlo directamente sobre un trozo de plástico celofán o papel celofán más grande, o para que no se maltrate tanto, para que lo puedas manipular más o refrigerar, puedes usar de este tipo de cartoncito. Este es con el que hacen las cajas estas de cupcakes o las cajas de pizza. Igual está este otro que es para cajas de alimentos, que está un poquito más grueso. Del que consigas está súper bien. De hecho, esto seguramente lo vas a encontrar en las tiendas donde venden cajas especiales de alimentos o envoltorios de alimentos. Y si no, este cartoncito lo venden en las papelerías muy grandes. Yo lo conseguí en Office Depot. Y lo único que hice fue medir mi pastel y cortar este papel al tamaño, adaptarlo al tamaño de mi rebanada.
Es decir, yo dejé aquí 2 centímetros de ancho para poder hacer este doblez. Si quieres, aquí le puedes escribir el nombre del sabor del pastel, tu teléfono, no sé, cualquier otra cosa, o también le puedes pegar una etiqueta encima. Estos centímetros de aquí son del tamaño de tu rebanada y esto es lo alto. Si tú le vas a poner, por ejemplo, un poquito más de crema o fresas, pues lo dejarías un pelín más alto. Ahora te voy a mostrar cómo queda envuelto para que ya quede lista tu rebanada para vender. Acomodas la rebanada sobre el cartón. Si quieres ponerle fruta o alguna decoración, es justo en este momento. Primero pones un poco de la ganache o puede ser cualquier crema y pones la fruta. Lo pones sobre el plástico más grande y con cuidado lo ajustas y pegas con cinta adhesiva. Es como envolver un regalo, con el tiempo irás tomando práctica. Mi sugerencia para que te quede un slice cake, una rebanada perfecta, es que el pastel esté frío y lo cortes con un cuchillo caliente. Yo lo pongo en agua caliente y voy limpiándolo entre cada rebanada. Así es como queda, pero si quieres puedes ponerle alguna etiqueta. Lo ideal sería que lleve tu logo o los datos de tu negocio. Para la presentación final, si quieres, puedes dejarlos así con fruta, que se ve súper bonito y muy atractivo, o puedes dejarlos sin fruta. Haz la presentación que a ti más te guste. De hecho, te voy a compartir aquí algunas fotos que me han enviado de personas que ya están haciendo postres para vender. Me encanta que me envíen sus fotos. Puedes enviármelas a través de mis redes sociales, que te pondré por aquí. Yo me llamo Elena, pero me encuentras como Nivel Delicia. Puedes ponerle alguna etiqueta con tu número de teléfono, como algunas personas que ya les están poniendo sus etiquetas, y eso me encanta verlo. Este tipo de pastel lo puedes hacer con diferentes sabores, diferentes rellenos. Lo único que yo no te recomendaría es hacerlo de 3 leches. Y todas estas personas que te están apareciendo aquí son los miembros de mi canal, a los cuales les mando un saludo y muchísimas gracias por todo su apoyo. Y de hecho hay una nueva miembro en el nivel Brilli Brilli, le mando un saludo a la maestra Mon. Si no encuentras molde rectangular, lo puedes hacer en un molde cuadrado, ya simplemente haces el corte adaptándolo al molde que tú encuentres y también pues vas cortando tus cartoncitos del tamaño de tu rebanada. Puedes pesarla para que sea más precisa y todos los clientes tengan la misma cantidad. De hecho, sí te recomiendo mucho lo del cartón porque te ayuda así también como soporte. Imagínate esto ya en tu vitrina. Y de hecho, esto lo puedes poner también en una mesa de postres. Y este tipo de slice cake es ideal para dar muestras de sabor, ya sea que vayas a vender para alguna boda o que tengas un nuevo sabor de lanzamiento. Entonces a tus clientes que siempre te compran, pues les puedes dar una rebanada del nuevo sabor y esta presentación está ideal. Y si tú no tienes pastelería o cafetería, esta presentación te sirve súper bien para llevarla a vender a una cafetería o a algún restaurante. Es una presentación muy atractiva para los clientes, está perfecto así como para que se la vayan comiendo en el camino. Está ideal para venta. Escríbeme en los comentarios si ya habías visto este slice cake, si te gustó, y si te gusta mi contenido puedes suscribirte al canal porque es completamente gratis. No olvides que me ayudas mucho cada vez que le das like y lo compartes. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.